Información. Esteban Domecq, bienvenido. El placer de tenerte. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, un placer. ¿Te sorprende? Sorprende un poco el timing, tal vez. Estaba claro que había diferencias marcadas entre Roberto Feletti y Martín Guzmán en términos de cómo piensan la política económica de manera general y qué medidas en particular había que tomar para atender el problema inflacionario en la Argentina. Sorprende el timing después de pasar la Secretaría de Comercio, el Ministerio de Desarrollo Productivo, al Ministerio de Economía, que a la semana ya esté presentando la renuncia. Y esto creo que da cuenta un poco, tal vez, del nivel de improvisación que nos tiene acostumbrados un poco el gobierno y la política económica en particular. La falta de rumbo, la falta de coherencia, la falta de consistencia y hoy también la falta de funcionarios, tal vez. Sin embargo, poniéndome en la boda del diablo, parecería ser que el único consistente en el gobierno es el empoderamiento de Guzmán. Todo el resto está como demasiado endeble. Y pese a que es el más cuestionado, ¿hay algo de esto? Puede ser que haya algo de esto. Yo pienso el arranque del año 2022, una Argentina muy acorralada política y económicamente. ¿Por qué? Porque la estrategia económica del año pasado agudizó fuertemente muchos desequilibrios. Las reservas internacionales, la brecha cambiaria, la inflación, el déficit fiscal. Y esa estrategia económica que deteriora la macro y no consigue votos, lo deja al gobierno en el arranque del año sin economía y sin política. Con este cuadro de situación, yo diría, el escenario hacia adelante, pensando desde el Poder Ejecutivo y para todo el gobierno, uno veía tres escenarios. La alternativa uno era mayor desajuste, y esto es lo que pide el ala radicalizada del gobierno, entendiendo muy bien, si querés, el ala moderada, que mayor desajuste es el abismo para la Argentina. Es una economía que puede tranquilamente empezar a caer fuerte con inflación tal vez de 3 dígitos. La alternativa 2 es agudizar el cuadro estanflacionario. ¿Qué significa eso? Bueno, que la actividad flote y que la economía empiece a soltar más inflación. La alternativa 3 era ajustar. Demos la batalla contra la inflación, cerremos más rápido el déficit fiscal, con el fondo, etc. Entonces, cuando la primera alternativa está, si querés, descartada políticamente hablando, te quedan las otras dos, vos tenés que elegir el mal menor. Y ese mal menor, cuando uno opta y dice, tengo un recorrido de 18 o 20 meses a la elección, dice, vamos a estanflacionar. Cuando uno dice estanflacionar, ¿de qué manera? Bueno, que te agarre el Fondo Monetario. ¿Y el fondo a quién agarra? A Guzmán. ¿Y Guzmán a quién está agarrando? Si querés, al gobierno. Entonces, hoy tenemos, si querés, muy poco espacio por el margen de maniobra macroeconómico, un programa que no acumula reservas, un programa que empieza a soltar inflación, y esto es parte del programa económico, una actividad que ya no se mueve, empezó a transitar una especie de estancamiento, que tiene que ver con este cuadro estanflacionario estructural en la que está metida la Argentina. ¿La economía creciendo este año en torno al 4 o 5%? Claro, bueno, ahí está la trampa. En el segundo semestre levantamos 2 o 3 puntos más la economía. La recuperación fue 10 y no de 6-7. Recuperación de 10 el año pasado fue recuperación completa de la caída pandémica, apalancado principalmente en el salto abrupto de los precios internacionales. Estadísticamente, por esos 2-3 niveles que vos levantaste, si esta economía empieza a flotar, y eso es lo que está pasando, y te puedo mostrar unos indicadores, el promedio año contra promedio año te da 4% positivo. Entonces, Esteban, ¿cuánto crece la actividad adentro del año 2022? Nada. 0. ¿Cuál es el nivel de actividad que... empleo registrado no hay al más final del día? No hay más inversión. No hay más poder de compra. No hay más poder de... no le ganan a la inflación. En el mejor de los casos, los salarios empatan. Y tenemos que ser muy optimistas para que eso pase. ¿Con una inflación de cuánto, imagínate? Y de 70%. 65-70 para empezar a hablar. Digamos, creer que los ingresos en la Argentina, los salarios, las jubilaciones, las pensiones, las AUH, los trabajadores informales, le pueden ganar a un proceso de inflación acelerando, es una ilusión. Es una ilusión. Dame un segundo. Querido Diego Leeuwen, ¿estás en la Secretaría de Comercio Interior a esta hora? Bienvenido, ¿cómo estamos? Bueno, buenas tardes. Así es, estamos trabajando donde todavía, según tenemos entendido, tiene su oficina Roberto Feletti, ahora exsecretario de Comercio Interior. Por los allegados que yo tengo y las fuentes que tengo adentro de este ministerio, causó sorpresa esta renuncia. Me dicen que obviamente solo un puñado de personas sabían de esta decisión que había tomado el ahora exministro, que solo muy poca gente lo sabía.
pero no han dicho nada al respecto, ¿no? Tampoco es que, por lo que me cuentan a mí, se han sorprendido con esta decisión porque era Vox Populi las diferencias que tenía Roberto Feletti con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y obviamente luego de que pasase a la órbita del Ministerio de Economía, bueno, era algo que podría llegar a haber pasado. Pero más allá de la carta que escribió Feletti, donde ahí expone las razones de su renuncia, por aquí no hay mucho más que decir en ese sentido. Bueno, buscamos alguna repercusión mientras te terminas de acomodar, Diego, en esa secretaría que yo entiendo ya no está Feletti. Es el dato que me gustaría chequear con vos. O está retirando sus cosas. Algunos dicen que la retiró esta mañana, otros dicen que todavía no las retiró y que pasaría a buscarlas. Desconozco. Pero bueno, nos vas a ayudar, sos nuestros ojos allí. Volviendo por supuesto, sí, sí. Un enorme abrazo, Diego, perdón. Volviendo, Esteban, y disculpas por la interrupción, pero, o sea, que vos no ves un escenario económico con ciertas y relativas fortalezas, pese a cierta quietud del tipo de cambio, empoderamiento eventual de Guzmán. Vos lo que ves es que están levitando, que están dejando que todo pase, suceda, ocurra. Hay tres grandes condicionantes de la economía argentina. Es cierto que el mundo es complejo, es volátil, incierto, está el COVID, está la guerra en Ucrania, está la Reserva Federal empezando a hacer política monetaria contractiva. Ese es un tridente externo que te condiciona, pero me animo a decir, te juega a favor para esta Argentina con una soja arriba de 600. Cuando te metes adentro de Argentina, Argentina tiene tres grandes problemas bien de corto plazo que condicionan el andar económico. El primero es la inflación. No hay manera que podamos sostener la fase de recuperación si no damos la batalla y domamos esta inflación que está en un claro proceso de aceleración. Y yo creo que esto es lo que está en el corazón de la interna económica del oficialismo. ¿La renuncia de Feletti ayuda o complica? ¿En principio ayuda? Si es que Feletti fracasó y coincidimos en eso. No lo creo que ayude. No lo creo que ayude. Tampoco sé cuánto puede llegar a complicar, pero no lo creo. Okay. En segundo lugar, vos no tenés más dólares para levantar más el nivel de actividad. Entonces, supongamos que logramos domar estos caballos inflacionarios que empezaron a correr fuerte, damos más aumentos, más bonos a los jubilados, a los trabajadores informales, adelantamos las paritarias. Esto es lo que está sucediendo en esta economía, acelerando en materia de inflación. Todos de alguna manera nos estamos poniendo de acuerdo en, señores, vamos a correr todo más rápido. Ahora, aunque logremos empatar esa carrera nominal en un año donde tenés que corregir dólar, tarifas y demás, es muy complejo, vos no tenés más dólares para seguir levantando el nivel de actividad. ¿Por qué? Porque este programa es inconsistente. Atrasaste fuerte el tipo de cambio del año pasado y lo voy a decir vulgarmente, hoy te estás fumando un viento de cola en pipa. Argentina tiene el mayor salto exportador en décadas y no acumuló reservas, de hecho está perdiendo. El Banco Central flota con reservas netas en la zona de cero, esto es tanque de nafta vacío, entra mucho por las hojas, se va mucho por las importaciones, los fletes, el turismo, los intereses, capital y demás. Acumulación de reservas cero. Esteban, quiero levantar más el nivel de actividad. Bueno, resaque las hojas, se va a 800. Y si se va a 400, ¿qué pasa? Vamos a caer fuerte. Entonces, el tercer condicionante, si querés... soja 800, seguimos creciendo. Claro, porque me va a entrar 400, más. Contracción fuerte, caída de niveles de actividad. Correcto. Ni siquiera el 4 de... No flotás. Flotación. Y no hay ninguna manera de flotar. Digamos, donde se resienta un poco el contexto internacional, que a través de los precios de los commodities está jugando tan a favor, la economía se cae. Es un Boeing que empieza a derrapar. Ahora, hay un tercer elemento que tiene que ver con el programa, con el fondo y la situación política. Porque este programa con el fondo, lo hablamos al principio, dice, vos estás jugando con fuego, vas a ir a recorrer al borde del abismo, una parte de la coalición quiere agarrar el otro camino, eso es derrape y caída fuerte, déjame tenerte. Pero esto está tensionando mucho el frente político. Entonces, hoy yo tengo que estabilizar una macro que no da más, carretea con un viento a favor fenomenal, pero no tiene resto. Esta recuperación no tiene más recorrido, pero el elemento político con revisiones trimestrales del Fondo Monetario, puede generar una situación, digamos, que complique mucho más este frente nominal inflación-dólar. Automáticamente, y algunos analistas ya lo están viendo, ni siquiera vas a poder sostener la flotación del nivel de actividad. Entonces, cuando uno dice, Argentina está agudizando el cuadro de esta inflación estructural, claro, si esta economía, forzando las naves, con inconsistencia, con mala praxis, es cierto, te colgás del bondi con las hojas 600 y con eso avanzás un poco, pero no avanzás. Digamos, lo porque que está además sucediendo lo haces con muchas asimetrías, ¿correcto?
puertas adentro. Totalmente. Te doy un dato de color. ¿Sabes cuántas empresas se perdieron en Argentina en el año 2020 cuando la economía cayó 10%? No sé cuántas. 23.000 empresas. Habíamos perdido otras 20.000 los años anteriores. Hoy tenemos 50.000 empresas menos que hace 10 años. ¿Sabes cuántas empresas se recuperaron el año pasado cuando la economía recuperó el 10% que había de la pandemia? 1.000. Dije, perdimos 22.000, perdimos 1.000 más el año pasado. Ah, perdiste más. Seguimos perdiendo empresas. Levantó más del 10 y sin embargo hay 1.000 empresas menos de las que había en el comienzo del 2021. Sí, efectivamente. Eso te da cuenta que vos hoy transitas una fase de recuperación forzada por el viento de cola de precios internacionales y después el plan platita. Plan platita que estamos en este momento en plena cosecha con inflación. Entonces uno dice, renunció el secretario de Comercio, déjame decirte, hace 2 meses empezamos la guerra contra la inflación. Ya perdiste 2 batallas, 6-7 de marzo, 6 de abril y perdiste un teniente coronel. Esteban, sos muy didáctico. Lo último, ¿qué de todo lo que está afuera en Estados Unidos generando un caos, donde los inversores hacen la de, digamos, el productor agropecuario argentino? Yo me crié en el interior y el de sencillar hasta que aclare, dicen en el campo, ¿no? Entonces, todos se frenaron con una caída bursátil muy importante del índice de Nasdaq, del Standard & Poor's, es decir, incluso del índice Dow Jones, de las empresas tradicionales norteamericanas, las industrias. Están remontándose los analistas a la década del 30 del siglo pasado, para tamaño y nivel de caída en el arranque de este año. Otros lo comparan mucho y lo asimilan al 2008. Otros hablan de una especie de burbuja en el mercado inmobiliario, inclusive, que podría estar al caer, porque muchos se frenan. Sube mucho la tasa y se encarecen mucho los créditos hipotecarios y, por lo tanto, merman también las compras. Háblame de ese mundo solo un instante y cómo le pega a la Argentina y quien nos está viendo, qué es lo que tiene que saber respecto a eso. Yo lo primero que te voy a decir es, Argentina le pega poco y nada. ¿Por qué? Porque Argentina está desconectada del canal financiero. Un país tiene 3 o 4 canales que se conecta, comercio, precios de commodities y el frente financiero. El riesgo país Argentina arregló con el fondo estaba en 1.750 puntos. Llega a estos temblores en el frente externo, por todo esto que vos bien mencionás, el riesgo país se fue a 1.950. Sea de 1.950 o 1.700 o de 1.400 el riesgo país, Argentina no tiene crédito. O de 1.000. O de 1.000. Las acciones argentinas, YPF vale $4, valía 40 hace 4 años. Valga 4 o valga 3.50 o 4.50 por los temblores, es lo mismo. Entonces, Argentina en el frente financiero está en el piso. Si el mundo se come una piña, Argentina ya no tiene espacio para comerse una piña o se va a comer una piña en el piso. Entonces, uno dice, es cierto que el mundo está inestable, está con tensión, está con pandemia, está con guerra. Yo agarro los canales de conexión y hoy el mundo le está jugando a favor a la Argentina y a la región. Entonces, ¿por qué Argentina no capitaliza más? Por mala praxis, por inconsistencia, por falta de rumbo político. Y mira este dato. Como destruimos la matriz energética, todo este gran viento de cola que ahora estamos transitando la liquidación gruesa de agrodólares y nos están lloviendo dólares, en gran parte se nos van a ir por destrozar la matriz energética y tener que importar GNL. ¿Qué está pasando en la región? Con este escenario que vos bien mencionás, complejo, el real que estaba a 5.70 a principio de año se fue a 4.60 y ahora rebotó por estos temblores a 5. ¿Qué significa? Le están entrando dólares por la soja, por el maíz, por el girasol, por el petróleo, por el gas y además por la cuenta financiera también. O sea, a pesar de todo, la recuperación económica mundial continúa. Las proyecciones de crecimiento apenas se recortaron de 4,4 a 3,6 cuando se incorporó el conflicto bélico. Entonces, la economía mundial avanza a pesar de estos temblores que creo todos los analistas sabíamos que el 2022 era un año de desconexión de respiradores artificiales por parte de los bancos centrales, empezando por la Reserva Federal, y se había terminado la lluvia de hiperliquidez y los mundiales iban a sentir eso. Lo sabíamos todos. Podemos después discutir la velocidad, la magnitud y la profundidad. ¿Qué pasa con la economía real en este mundo pandémico, bélico, de políticas monetarias contractivas? La economía mundial avanza. El comercio avanza. Con excelentes precios internacionales, todas las proyecciones de la región están en torno al 1, 2, 3% de recuperación. Sí, con más inflación en el mundo y la región sí, de 5 se fue a 8 o a 10. Argentina tiene todavía grandes incógnitas respecto a cómo transita el 22 y cómo esto se empalma en un proceso, si querés, de recuperación que pueda ser sostenible, y esa es la gran incógnita, si querés. Esteban, gracias. Gracias por la invitación. Enorme placer y hasta la próxima. Gracias. Pausa.